Muy buenas noches. El día de hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 25 de Éxodo. La semana pasada vimos las especificaciones y el propósito del Arca del Testimonio. Hoy vamos a ver las especificaciones y el aparente propósito, dado que no se especifica, de la mesa y el candelabro. Ahora, cuando vimos lo del Arca del Testimonio, si nos adelantamos un poco, eso va a ir en el lugar santísimo. Recordemos que el santuario se divide en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El Arca del Testimonio iba en el lugar santísimo y es lo único que había ahí. En el lugar santo vamos a ver los elementos que estarían ahí, empezando con la mesa. Dios especifica que se le construye una mesa. Vamos a Éxodo 25, versículo 23 al 25. Dice, haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerla alrededor del reborde. Y bueno, las medidas, como ya lo vimos, son convertidas, ¿verdad? Nos dice que eran 90 centímetros de largo, y con la referencia que teníamos del Arca del Testimonio, vemos que son 20 centímetros menos, ¿verdad? El Arca del Testimonio era 1,10 de largo, estas son 90. Y luego nos dice que son 45 de ancho, y son 25 centímetros menos que el Arca del Testimonio, y 70 centímetros de alto, y esa es la misma altura. Entonces, para darnos una idea de qué tamaño es un poco más chiquita, ¿verdad? Dice el versículo 24, recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Al igual que el arca, tenía que ser chapada en oro, ¿verdad? Y vimos que muy probablemente se tuvieron que hacer placas de oro para luego ponerlas sobre la mesa, para cubrir totalmente la madera. Es de la misma madera, ¿verdad?, que el arca, madera de acacia. Y cuando dice, ponle en su derredor una moldura de oro, parece ser que esto es para que no se caiga de la mesa lo que pongas arriba. En una perspectiva funcional, simplemente es una mesa, pero forrada con placas de oro, con una moldura para que lo que pongas no se vaya a caer. Cuando dice el versículo 25, haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para poner alrededor del reborde. Ahí ya me resulta muy difícil imaginar cómo es ese reborde, ¿verdad? Porque habla de moldura y de rebordes. Pero la Reina Valera 60 lo traduce de otra manera. Dice el versículo 25, en la Reina Valera 60, le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Pues me deja con una idea todavía menos clara por las palabras que usa, ¿verdad? Cuando dice la NBI reborde y la Reina Valera 60 dice moldura, la palabra hebrea misgered se traduce como un borde o cerco. Borde o cerco. Vimos que ya estaba, en el versículo 24 dice, ponle en derredor una moldura de oro. Y eso decíamos era como para que se mantengan las cosas que están ahí. Pero cuando dice que le pongas una moldura, un borde o un cerco, ahí ya parece confuso. Entonces el borde del versículo 24, ¿en qué sería distinto a este, que es como un cerco? Cuando el NBI nos dice una moldura, la Reina Valera 60 habla de cornisa, la palabra hebrea se traduce como círculo o borde, y la concordancia exhaustiva Strong lo traduce como corona. Entonces, una mesa con una corona, y esa corona tendría algún valor práctico, funcional, no lo sabemos. Según el comentario Helicos, parece ser solamente ornamental, o sea, decorada de alguna manera. Tienes la mesa, tienes un bordecito para que las cosas no se caigan y luego tiene una especie de corona alrededor, ¿verdad? De 20 centímetros. Parece que es solamente decorativo. Y luego Dios especifica que la mesa también debía ser portátil. Éxodo 25, versículo 26 al 28. Dice, haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde, a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben de ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Lo mismo que el arca, ¿verdad? El mismo tipo de maderas y el mismo tipo de mecanismo para que se transporte. Ahora, cuando dice que los anillos deben quedar junto al reborde,
Esto es la especie de corona, que parece que nada más es ornamental. No se especifica a qué altura, o sea, si este reborde va sobre el cuerpo de la mesa o sobre las patas, o a qué altura de las patas, pero ahí mismo van los anillos. Entonces, si tú quisieras transportar una mesa y pensar en que no se caiga lo que tiene la mesa, ¿a qué altura pondrías los anillos? ¿En el cuerpo de la mesa, a mitad de la altura de las patas o abajo de las patas? A mí se me hace que si lo pones en la parte baja, cuando la levantas es más fácil que lo que esté ahí se caiga, ¿verdad? Pero quién sabe, no tenemos referencia de cómo es. Pero luego nos dice qué artículos deberían estar sobre la mesa, y es lo que nos va a hacer entender el propósito de la mesa. Éxodo 25, versículo 29 y 30. Dice, también deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Entonces son varios instrumentos, ¿verdad? Bandejas, platos, bandejas, jarras y tazones para verter las ofrendas. La Reina Valera 60 obviamente nos dice otras palabras. Veamos ese versículo, el versículo 29 en la Reina Valera 60 dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. Bueno, entonces tenemos estas palabras. Lo que la NBI nos dice bandeja, la Reina Valera 60 dice cuchara. ¿Eran bandejas o eran cucharas? Y si son cucharas y tienes platos, pues va a haber alguna especie de sopa o algo así. ¿O para qué eran las cucharas, verdad? Dice que ahí va a haber el pan de la presencia. Cuando la NBI habla de jarras, la Reina Valera 60 habla de cubiertas. Ambas coinciden, ambas versiones, en traducir platos y tazones. Pero la NBI nos dice que los tazones son para verter las ofrendas y la Reina Valera 60 son tazones con que se libará. ¿Y qué será eso, verdad? Con que se libará. Bueno, resulta que esas palabras no están en el original. Cuando vas a la palabra que se traduce como tazones para verter las ofrendas o tazones con que se libará, la palabra hebrea es menakith y se traduce así, tazón de sacrificio. La concordancia exhaustiva NAS lo traduce así, tazón de ofrenda de bebida. Ahí vamos captando la idea. Tazón de ofrenda de bebida tiene que ser un recipiente donde se ofrece una especie de bebida. Y también ahí hay pan, ¿verdad? Dice el versículo 30, sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Siempre debe de haber pan y aquí no se nos especifica cuál es el proceso. Ni si siempre es todos los días o cada X tiempo de forma continua, no se especifica, más adelante lo va a decir. Ahorita me voy a adelantar un poquito sobre qué es este pan. Pero cuando dice el original, pan de la presencia, la Reina Valera 60 tiene una nota que le llama el pan de la proposición. Y a mí me lo enseñaron siempre así, la mesa de los panes de la proposición. Y a mí me confundía, pan de la proposición, o sea, ¿qué está proponiendo? No me queda claro. Pero si vas al original, lo que se nos traduce como pan de la presencia, o la Reina Valera 60 habla pan de la proposición, la palabra pan es el hebreo lekem, que se traduce como pan o comida. Y la palabra presencia o proposición es la palabra hebrea panim, que se traduce como cara, o sea, el rostro. O sea que literalmente es el pan del rostro o el pan de la cara. Dices, ¿cómo está esto, verdad? Bueno, es que en hebreo hablar de la cara de alguien habla de su identidad, habla de que él está ahí presente. Por ejemplo, hablas cara a cara con alguien. Por eso la NBI traduce el pan de la presencia, partiendo de la palabra hebrea para cara, que no nada más es pan de la cara, sino de que estás con alguien ahí, nos hace entender que es el pan de la presencia. Pero tiene que ver con la presencia de quién, la presencia de Dios o la presencia del pan, o simplemente que está siempre presente ante Dios. Tampoco podemos saberlo, ¿verdad? Ahora, este pan tenía que ser puesto, o sea, preparado de una manera específica y puesto sobre la mesa de una manera específica. Vamos a Levítico, capítulo 24, versículos 5 al 9. Dice, toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una.
En cada hilera podrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentarán por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Entonces, fíjate, una torta que se tiene que acomodar en 6 hileras, ¿verdad? Cada torta debe pesar 4 kilos. ¿Cómo estará el pan? Bueno, quizás acá en México pensamos en torta y imaginamos un pan con jamón y aguacate. Eso es una torta, no está hablando de lo mismo, obviamente, ¿verdad? Está hablando de una especie de pan, no sé cómo decirlo, como si fueran hot cakes, o pan de elote, no sé si ya se me antojó. Bueno, imagínate, pero que pese 4 kilos, o sea, era un panesote, ¿verdad? Ahora, 12 panes, 6 en una hilera, 6 en otra, y arriba tenía que estar puesto el incienso. Entonces, a ver, ¿qué instrumentos había en la mesa? Platos. ¿Para qué serían los platos? Me imagino yo, para poner los panes, ¿verdad? Bandejas o cucharas. La palabra hebrea kaf se traduce como hueco de la mano, palma o sartén. Entonces, si la palabra hebrea tiene que ver con hueco de la mano o sartén, ¿a qué será o qué será mejor traducir? ¿Como una cuchara o como una bandeja? Desde nuestra perspectiva, una cuchara no creo que represente bien el sentido de lo que hay ahí, porque no hay nada caldudo que comer, ¿verdad? Ahí están los panes, y los panes se los deben de comer los hijos de Aarón, o sea, nada más los sacerdotes. Cuando nos dice el otro artículo que es jarras, o la Reina Valera 60 nos dice cubiertas, la palabra hebrea kasá se traduce como jarra, literalmente. Entonces va tomando sentido, ¿no? Tiene los platos, tienes las bandejitas, tienes tazones para verter las ofrendas y tienes jarras. Y ese verter la ofrenda va a tener que ver con vino, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, en la mesa ahí va pan y vino. La jarra, pues ahí pondrías el vino, ¿verdad? Las bandejas, ¿para qué serían? O las tazones donde viertes la ofrenda, pues tendría que ser luego donde le echas el vino, ¿verdad? Pero las bandejitas, ¿para qué? Bueno, si tiene que haber incienso arriba de cada una de las 2 hileras, y obviamente el incienso lo tienes que poner que se esté consumiendo, ¿verdad? ¿Lo pondrías así directo sobre el pan o necesitarías una bandejita donde pongas el incienso y lo pongas a consumirse? Con esa idea en mente decimos, ya entendí, todos los artículos que están ahí, los platos, pues ahí van los panes. Las bandejas, pues ahí va el incienso que va arriba de cada una de las 2 filas o columnas de pan. La jarra, pues donde va el vino, y los tazones es donde viertes el vino para poder tomártelo. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que haya una mesa así en el lugar santo? Dice, ahí los sacerdotes se lo deben de comer. Debían de comerse el pan y la copa. Y eso nos lleva como que a la última cena, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Porque aquí estamos hablando de 12 panes, cada uno representando la tribu de Israel. Ahora, aquí es donde los cristianos tienden a buscar simbolismos, ¿verdad? Y he encontrado tal variedad de simbolismos. Dicen, no, por ejemplo, la mesa representa la comunión, y si le están los 12 panes, cada una de las tribus, y hay una mesa, significa que Dios tiene comunión con las 12 tribus. Entonces, bueno, puede ser, ¿verdad? Pero ¿no son las 12 tribus ahí las que se estarían comiendo los sacerdotes? ¿Quién está teniendo comunión? ¿Dios con las tribus o los sacerdotes comiéndose las tribus? Bueno, entonces quizás es la comunión de Dios con los sacerdotes que están comiendo ahí. ¿No se acuerdan que cuando hubo el pacto, subieron con alimento y Dios comió con ellos? Bueno, pero entonces, ¿por qué tenían que comerse 12 panes? ¿Verdad? Y obviamente ninguno de los simbolismos que le dan a este tipo de pasajes tiene sustento bíblico, ¿verdad? Todo es cuestión de imaginación. Algunos dicen, no, pues son 12 panes, pero Jesús es el pan de vida. Así que cada uno de los panes hace referencia a Jesús en cada una de las tribus. Bueno, pero ¿será? O sea,
aquí es donde a mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? A mí no me gusta ver un pasaje y decir, mira, esto significa lo otro y así, cuando no tienes ninguna referencia que te lleve a concluir de esa manera, ¿verdad? Dice, no, es que Jesús dijo que toda la Escritura habla de Él, así que aquí necesariamente tiene que estar Cristo. Cristo tiene que estar en la mesa, tiene que estar en los panes, tiene que estar en la jarra. Digo, no creo necesariamente que debamos interpretarlo así, ¿verdad? Porque si no tenemos ningún elemento bíblico que nos ayude a ver que el simbolismo que le estamos poniendo realmente es bíblico, pues cada quien se puede imaginar lo que mejor le parezca, ¿verdad? Así que yo evito hacer ese tipo de cosas. Nos vamos a limitar a ver lo que está, entender el sentido práctico de lo que se hacía y ya, ¿verdad? Si tú consideras que el pan tiene que ver con Cristo porque Él era el pan de vida, aunque me parece que decir que es el pan de vida tiene que ver con el maná, no con los panes de la presencia, pues bueno, es válido, no pasa nada. Nada más no lo enseñes como si fuese algo bíblico, ¿verdad? Lo dices como algo que se te ocurre a ti. Y a ti te parece que pudiera ser, pero nadie puede decir qué es lo que esto significa porque la Biblia no lo dice. Ahora, veamos unas imágenes de cómo lo han imaginado algunos artistas y luego para el final dejamos una referencia histórica para ver qué tan acercados son los modelos que vimos. Entonces vamos a la primera imagen, por favor, de la mesa de los panes. Son 3 las que quisiera que viéramos hoy. Y trata de entender lo que leímos en Levítico de las columnas, las 2 columnas de 6 panes cada una. Tienes la jarra, los tazos donde se vierte la ofrenda, serían las 2 copas que están ahí, los platos en cada una de las columnas y lo que se nos traduce como bandejas, o la Reina Valera se traduce como cucharas, sería lo que está encima de las columnas donde pones el incienso. ¿Me explico? Me parece que es una idea o una imagen muy gráfica de cómo se vería. Ahora, el decorado que tiene la mesa, pues es totalmente la imaginación del artista, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Aquí sería un acercamiento, y ahí es donde más se me figuró como pan de elote, un acercamiento a la mesa, ¿verdad? Y si ves lo que está arriba de las columnas, que sería lo que la NBI dice bandeja, no tendría nada que ver con una cuchara, ¿verdad? Como traduce la Reina Valera 60. Pero ahí está la jarra y la copa sería el tazón donde se vierte la ofrenda. Siguiente imagen, por favor. Otro muy parecido, pero si te fijas, las copas tienen joyas y la jarra está súper elaborada, decorada. La mesa tiene un cerco mucho más notorio, ¿se fijan? Que lo tratan de poner como si fuera una corona, todo ese decorado, pero en esencia es lo mismo. Y hasta ahí. Entonces, digo, no dudo que la mesa sirva para que los sacerdotes tengan comunión. Y si están en el lugar santo, Dios está tras el velo en el lugar santísimo, puede tener una referencia a que tienen comunión con Dios, ¿verdad? Los representantes del pueblo, que son los sacerdotes. Digo, eso me parece algo que se puede deducir con facilidad. Pero de ahí a tratar de darle un significado a la jarra y eso ya me parece que es irnos más allá de lo que está escrito y puede ser peligroso. Ahora veamos las especificaciones del candelabro. Éxodo 25, versículo 31 al 36. Ahora, mientras lo leemos, por favor, trata de imaginarlo en tu mente. Dice, haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su haz, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Cada uno de las 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. ¿Quién lo pudo imaginar con claridad? No, la verdad es que sería imposible. Si no tienes un modelo a seguir, ¿cómo traduces eso en un objeto real? A ver, de oro puro labrado a martillo. No cualquiera lo puede hacer, ¿verdad?
Se requiere de un talento especial para hacer semejante cosa. Más adelante vamos a ver que Dios capacita a 2 hombres específicamente, ¿verdad? Pero cuando dice su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. ¿Cuáles son las copas? Versículo 32. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Y yo cuando leía eso dice, pues tiene 6 brazos, ¿verdad? 3 de un lado y 3 del otro. Y luego nos dice, cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de almendro, con cálices y pétalos. Y ahí ya me perdí completamente. Y ya lo que siga leyendo, no le entiendo nada porque ya no me pude imaginar qué es. Ahora vamos versículo 37 al 40. Dice, hace también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. 7 lámparas, ¿no eran 6 brazos? Un candelabro con 3 brazos a un costado y 3 brazos al otro. ¿Dónde serían las 7 lámparas? Yo en mi mente decía, pues le pondría una a cada brazo y son 6. ¿Dónde pongo la 7ª? Pero es que un candelabro es una sola pieza, ¿verdad? Y ahí arriba va la vela. Pero si dice que tiene 3 de un lado y 3 del otro, entonces en total son 7. Y luego dice, versículo 38, sus cortapabilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos esos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Bueno, ahora sí, no me lo tengo que imaginar. Bueno, si yo fuera Moisés no me lo tendría que imaginar porque se me mostró el modelo. Así que podría entender cómo Moisés empieza a redactar eso y él entiende perfectamente lo que está diciendo porque él vio un modelo, pero para nosotros sería muy complicado, ¿verdad? Ahora, cuando dice que para hacer el candelabro y todos sus accesorios se usarán 33 kilos de oro puro, eso es muchísimo oro, ¿verdad? Todo viene de ofrendas voluntarias entre los israelitas. Y vamos a ver que se ofrendó y se tuvo que decir, ya no ofrenden más, o sea, ya es suficiente. O sea, ¿con cuánto oro salieron los israelitas de Egipto? Muchísimo. Ahora, tratemos de hacer una conversión. Si determinamos cuánto cuesta 1 gramo de oro actualmente, podríamos estimar el costo actual de hacer un candelabro de este tipo, ¿verdad? Entonces me metí a buscar en Google y resulta, el oro más económico que puedes adquirir es de 10 quilates, ¿verdad? Y el más caro, de 24 quilates. ¿De cuál querrías hacer el candelabro que Dios está pidiendo? Dios, 10 quilates, Dios, digo, ¿para qué? O de 24 quilates. ¿De cuál querrías? Yo digo que yo no me atrevería a decirle, ¿cómo ves si lo ponemos de 10 quilates? No, lo mejor, ¿verdad? De 24 quilates. Pero vamos a hacer las 2 comparaciones. El gramo, actualmente en México, 1 gramo de 10 quilates cuesta 490.51 pesos. 1 gramo. 1 gramo de oro de 24 quilates cuesta 1,169 pesos con 55 centavos. Ahora, si el candelabro tenía que ser de 33 kilos, si lo hacemos de oro de 10 quilates, todo sería el precio de 16,186,830 pesos. El más vara, ¿verdad? Con el oro más vara. Si lo quisiéramos hacer de 24 quilates, saldrían 38,595,150 pesos. Es como ves si hacemos una réplica. Y nomás le invertimos unos 38,5 millones. Carísimo, ¿verdad? Carísimo. Entonces, ¿por qué o qué significa este candelabro? No lo dice, ¿verdad? Dice, oye, en Apocalipsis se mencionan 7 candelabros. No un candelabro de 7 brazos, 7 candelabros. Y no tiene nada que ver con ¿verdad? Estamos hablando de cosas diferentes. Pero ¿qué significará cada uno de los 7 brazos? Y ahí te vas a encontrar a muchos cristianos, no, es un día de la semana. O es cada uno de los espíritus de Dios, como dice Apocalipsis. O no, o lo que se les ocurra, pero la Biblia no lo dice. Lo mínimo que podemos concluir, ¿para qué era el candelabro? Para iluminar el lugar, ¿no? Tenía que tener sus velitas arriba, 7, y sirve para iluminar el lugar santo. ¿Para qué más servía?
No podemos saberlo porque la Biblia no lo especifica. ¿Tendría algún significado? Probablemente sí. Pero decir, no, es que cada una de sus almendros y cada una se significa cosas, es ir mucho más allá de lo que el texto dice. El punto es que ese es el diseño que Dios le agradó y el propósito mínimo es alumbrar el lugar. Y seguro que necesita ser alumbrado porque vamos a ver más adelante que está todo totalmente cerrado, ¿verdad? Pero bueno, veamos cómo se han imaginado este candelabro. Son 4 imágenes. ¿Me ponen la primera, por favor? Ahí está, ¿verdad? Si yo trato de seguir el texto donde dice que, bueno, tiene 7 lámparas, pues la parte de arriba, ¿verdad? Las puntas de cada uno de los 6 brazos y el del centro. Y luego cuando dice su base y su tallo y sus copas y sus cálices y sus flores formarán una sola pieza, ¿cuáles son las copas, los cálices y las flores? ¿Quién sabe? Luego dice, cada uno, en el versículo 33, cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cada uno de los 6 brazos tendrá 3 copas. ¿Cuáles serán esas? No lo sé. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Es un diseño muy distinto, ¿verdad? Digo, se mantiene el mismo patrón, pero si te fijas en el tallo principal tiene otro tipo de adorno, ¿verdad? Entonces yo la verdad me pierdo, no puedo seguir el texto en qué son las flores y qué son estas cosas y ver el modelo, no lo sé. ¿Cómo es que ellos llegaron a esa conclusión? Pues probablemente por un registro histórico que vamos a ver ahorita. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Según esto es uno que se está exhibiendo en Israel. No sé si es de oro puro, quizás no. Y el que sigue también es algo que se exhibe en Israel. Incluso ahí se ve la gente viéndolo, ¿verdad? No pude obtener más información de si realmente es de oro o simplemente está pintado o chapado en oro o qué, ¿verdad? Pero a mí me surge la pregunta, ¿por qué así, verdad? ¿O de dónde sacaron la idea que debía ser así? Dado que es muy difícil concluir, partiendo del texto, qué es cada cosa, ¿cómo es que dices, bueno, a mí se me ocurre que aquí lleva estas bolitas y aquí lleva estas cositas, no sé, podrían ser un sinfín de combinaciones distintas, ¿verdad? Pero resulta que cuando el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, el emperador Tito hizo un arco del triunfo, donde plasmó en escultura precisamente el momento en el que saquearon el templo y llevaban la mesa y el candelabro, y quedó plasmado en piedra. Y de ahí podemos darnos una idea de la forma que tenían, ¿verdad? Si me ponen la siguiente imagen, que es el arco de Tito, que está en Roma, ese es, y ahí está a escala de las personas, ¿verdad? Ese es un arco enorme, ¿verdad? Y en uno de los costados tiene, donde están los andamios, pueden ver, ¿verdad? Hay una persona ahí, como si estuviera limpiando o haciendo algo. Bueno, en esa parte está representado el saqueo. Me ponen la siguiente imagen, que es un zoom de esa parte, y eso es lo que verías. Ahora, ahí en esa escultura tienes el candelabro, del lado izquierdo, ¿verdad? Que es muy notorio. Pero si te fijas, del lado derecho de la imagen, los primeros 2 individuos que se ve también llevan cargando algo. Y esa es la mesa. Pero no se percibe con claridad cómo es que ahí está la mesa. El candelabro lo vemos claramente, ¿verdad? Pero la mesa no. Me ponen la siguiente, que es un bosquejo de la escultura esa en particular, ¿verdad? Y ahí ya nos muestra la mesa. Mira, ¿dónde está la corona donde tenían que ir los anillos? En la parte inferior, lo que yo me imaginé que sería lo más complicado de equilibrar cuando levantes la mesa, ¿verdad? A mí me parece que trasladar las cosas de la manera en la que no se te caigan, los anillos los pondría en la parte de arriba, en el cuerpo de la mesa, ¿verdad? Me parece que tendrías mucho más equilibrio. Pero lo que se plasmó es que están en la parte inferior. Ahora, esa mesa no se parece a ninguno de los modelos que vimos, ¿verdad?
Pero si quisiéramos decir, bueno, ¿cuál es la referencia más cercana a la forma que tenía la mesa? Tendría que ser esa escultura. Y no se ve tan elaborada como las que vimos, ¿verdad? Ahora me ponen la siguiente, que ese es un acercamiento al candelabro. Y aquí tendríamos que pensar, ¿así de grueso estaba cada uno de los brazos? ¿O debido a que se trata de un trabajo sobre roca, no se podía hacer más delgadito o más fino, ¿verdad? Los cortes que se hacían. No lo sabemos, pero estuve leyendo que algunos consideran que las dos cajitas que están abajo, las dos bases, no corresponden a una forma de trabajo hebreo, sino que corresponden más a un estilo romano, y consideran que habría sufrido modificaciones cuando se lo llevaron o le adaptaron algo para llevárselo. Pero si nos concentramos en la parte principal del candelabro, podemos ver que los modelos que vimos, pues sí, más o menos se asemejan, pero este en particular no tiene las molduras o estas decoraciones en el tallo principal donde pasa cada brazo, ¿verdad? Pero bueno, ahí tendríamos una referencia histórica de cómo lucirían, asumiendo que lo plasmaron realmente, ¿verdad? O sea, que pretendieron ser fieles a lo que originalmente estaba ahí, no podríamos garantizarlo. Entonces, propósito de las dos cosas, pues fuera del sentido práctico, no hay nada más que la Biblia diga, no podemos ir más allá de lo que está escrito. No significa que no puedas sacar tus propias conclusiones, ¿verdad? Pero tenemos que entender que debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque a la hora en que alguien desde un púlpito dice algo como si fuese bíblico, corre el riesgo de ser un falso maestro, porque no tienes nada que sustente lo que estás diciendo. Y he visto que es muy común que los cristianos echen a volar su imaginación y lo digan como si realmente fuese una conclusión bíblica, cuando realmente no tiene ningún sustento. Entonces, no nada más en este tipo de cosas vamos a ver que la imaginación de los cristianos se echa a volar a la hora de tratar de hallar simbolismos. Vamos a ir avanzando y vamos a ver que en otro tipo de circunstancias también los cristianos se echan a volar su imaginación y nosotros, si queremos ser bíblicos, no debemos permitirnos ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque suene muy espiritual, aunque suene así, no, es que mira, esto significa así, ya sea. No, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y simbolismos, ¿verdad? Que luego nos dejamos llevar por la imaginación y terminamos diciendo cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, estuvimos hablando el domingo, ¿verdad? Fuimos un poco a remontarnos a Génesis y lo que Dios había hecho. Y, por ejemplo, algunos hablan de esta posibilidad de una civilización preadámica, cuando nos dice que Caín fue castigado y huyó, ¿verdad? Y luego llegó a la ciudad de Nod. Dicen, la ciudad de Nod, o sea, ya había una ciudad ahí, ¿verdad? Pero Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, y algunos piensan, pues eran sus únicos dos hijos. Cuando Caín se fue a la ciudad de Nod, ¿cómo es que había una ciudad ahí? Entonces había más humanos, pero no son nombrados hijos de Adán y Eva. Así que algunos concluyen, tuvo que haber sido una civilización antes de Adán y Eva. Espérate, ahí, alto. ¿De dónde en la Biblia puedes concluir que había una civilización antes de Adán y Eva? De ningún lado, absolutamente ningún lado. Pero los cristianos hacen ese tipo de saltos, ¿verdad? Ok, huyó de la ciudad de Nod, nada más están mencionados Caín y Abel, entonces tuvo que haber más gente, sino con quién se casó Caín, ¿verdad? Caín se tuvo que haber casado con alguien, ya había una ciudad, entonces seguramente Dios tuvo una creación antes de Adán y Eva. Y esta civilización preadámica, y he escuchado y leído algunas cosas, tuvo que haber sido mucho más avanzada y se tuvo que haber revelado ante Dios y ya se fueron lejos, sin nada bíblico que lo sustente. Entonces tengamos mucho cuidado con esas cosas. A veces son muy atractivas, pero si pretendemos ser bíblicos y fieles a la hora que nos ponemos a enseñar o a comunicar la Biblia a alguien, aunque sea de manera informal con el que estás platicando, ¿verdad? Tu compañero de trabajo, tu vecino, tu amigo,
tenemos que asegurarnos de transmitir aquello que sabemos que tiene sustento bíblico. Y si queremos dar nuestra opinión o decir lo que nosotros pensamos o concluimos, hay que dejar bien claro que eso que vas a decir es cosa tuya, no es algo bíblico, ¿verdad? Tal vez algunos de los que están tomando simbolismos de aquí, tal vez le atinen, ¿verdad? Pero tal vez no. Un día le preguntaremos a Dios, ¿no? Es más, podríamos ir a preguntarle al mismo Moisés, a ver Moisés, cuando hicieron la mesa, ¿qué propósito entendiste tú con la mesa? Y que el mismo Moisés te cuente, va a estar genial, esa práctica no me la quiero perder, ¿verdad? Preguntarle a Aarón cómo estaba este asunto de los panes y qué pasaba cuando se los comían. ¿Había algún tipo de manifestación ahí, visible o no? Tantas cosas que Dios no ha revelado, pero tendremos toda la eternidad para investigarlo, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Estos, tanto la mesa como el candelabro, van en lugar santo. Aunque todavía la Biblia no nos enseña la distribución, vamos a ir tratando de darle sentido, la ubicación física de dónde están. Y si Dios lo permite, al último vemos un modelo completo del santuario, ¿verdad? Donde van cada cosa y tratar de darnos una idea de lo que ellos veían. De hecho, me he enterado, no he investigado, me falta investigar ahí, que hay un parque en Orlando, Florida, donde tienen un modelo de todas estas cosas. Puedes entrar a verlo. Voy a ver si consigo fotos. No creo, digo, si te cobran por entrar, no creo conseguirlas, pero a lo mejor la gente que va, le toma fotos y las sube, podemos darnos una idea de un modelo a escala de cómo algunos lo han plasmado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera que pensemos en las restricciones y las especificaciones que Dios pone a la hora de hablar de aquello que está consagrado para Él. O sea, esto no tiene ninguna aplicación para nosotros, ¿verdad? No hay forma de llevar la mesa y el candelabro a nuestra vida o a la vida práctica. Esto es un conocimiento de lo que Dios había pedido. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Bueno, que es Dios quien especifica cómo debe ser adorado. ¿Me explico? No es creatividad de Moisés, no es creatividad del pueblo para tratar de adorar a Dios. Dios especifica con claridad las cosas que se deben de hacer. Y eso sí tiene una aplicación para nosotros, porque ahora que tratamos de hacer algo para Dios, tenemos que partir de la Escritura para saber qué hacemos. Y no simplemente tratar de inventarnos a nosotros mismos una forma en la que podamos adorar a Dios. Los cristianos, lamentablemente, están muy creativos a la hora de tratar de definir qué hacen en sus reuniones, qué es o cuál debe ser la liturgia de cómo se presenta la asamblea ante Dios y cómo le canta a Dios y cómo estudia su palabra, y pretenden hacer cosas innovadoras. Estuve viendo algunos videos sobre algunas iglesias en Estados Unidos y no dudo que no tarde mucho en llegar acá, donde hacen toda una serie de espectáculos y canciones y performance, le llaman, y danzas especiales y un montón de cosas que hacen aquí enfrente y más parece un show de teatro que un servicio de adoración a Dios, ¿verdad? Entonces estamos en una etapa en la que las iglesias están tratando de reinventar. Y quisiera que todos tuviéramos claro que nuestro objetivo nunca va a ser reinventar ni descubrir nuevas formas de adorar a Dios, sino permanecer en lo que la Biblia dice. O sea, en lugar nosotros de estar buscando nuevas formas, queremos cada vez más entender las antiguas, ¿verdad? Lo que bíblicamente se hacía y lo que bíblicamente se especifica, para poder asegurarnos que lo que estamos haciendo en ninguna manera rebasa o profana lo que Dios claramente ha especificado. Donde no hay especificación o donde no hay ningún tipo de información, pues podemos pensar en cosas que puedan ser útiles, partiendo de lo que la Escritura sí revela, pero nunca en una forma de tratar de reinventar lo que hacemos aquí en la iglesia. Entonces, en ese sentido, quisiera que entendiéramos o que todos pensemos
que no se trata de que seamos nuevos o de ser una novedad. Se trata de ser fieles. Y cuando pensemos en hacer las cosas para Dios, en un ministerio, en lo que hacemos aquí en la iglesia, tenga que ver con la liturgia, las cosas que hacemos cuando nos reunimos o no, que todos entendamos que no estamos pensando en cosas nuevas, sino en las cosas antiguas. Pero no por eso significa que estamos dejando de ser eficientes, porque lamentablemente algunos están concluyendo que la iglesia debe renovarse para poder alcanzar a la gente nueva. Pero no, recuerden lo que tenemos en el logo, ¿verdad? La iglesia siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Y reformándose no es buscando nuevas formas, sino volviendo a su forma original, cuidando siempre que estamos apegados a lo que la Escritura dice, sin desviarnos. Así que con lo que veo que las iglesias están empezando a hacer y que no dudo que empiece a llegar hacia acá, quisiera que todos meditemos en estar seguros, cada uno de nosotros, no porque confíes en mí, no porque confíes en que yo estoy haciendo las cosas correctas, sino que todos nos aseguremos que lo que hacemos proviene de la Escritura y que ninguno de nosotros permita que alguno de novedoso quiera cambiar esas cosas. Siempre se presentan este tipo de situaciones como ideas para alcanzar a los perdidos. Pero el Evangelio no necesita nuevas ideas. Lo que necesita es fidelidad a la hora de predicarlo, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar, no nuestras estrategias ni nuestras nuevas formas de hacerlo. ¿Sí? Podemos usar el Internet, ¿verdad? Oye, esa es una nueva forma de hacerlo. Sí, pero en nada cambia la esencia del Evangelio. Entonces, pensemos todos en permanecer fieles a la Escritura, en lo que hacemos, en lo que decimos, y aún más cuando venimos y nos congregamos y tratamos de hacer lo que le agrada a Dios, asegurarnos de que estamos haciéndolo como Él ha especificado que se haga, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por toda tu paciencia para con nosotros, porque sabemos, Señor, que aunque lo hagamos con una buena intención, cometemos errores a la hora de adorarte. Hay tanto, Señor, que aprender, hay tanto que cuidar, tantas cosas que observar. Y te rogamos, Señor, que nos permitas tener una conciencia limpia en lo que hacemos. En medio de nuestros defectos y nuestros errores a la hora de desempeñarnos, a la hora de adorarte como asamblea o individualmente, Señor, que ninguno de nosotros proceda en contra de su conciencia. Y todos podemos cuidar, Señor, entre todos lo que hacemos en la congregación, asegurándonos que tenga sustento bíblico. Queremos adorarte como tú quieres ser adorado, Señor, como tú has ordenado o revelado en tu palabra que debe ser adorado, y queremos que nos libres de nuestros planes, nuestras estrategias, nuestras ideas. Enséñanos, Padre, como lo has hecho todo este tiempo, que el poder está en tu palabra fielmente predicada. Que podemos ver el milagro de la regeneración cuando predicamos tu palabra de manera fiel. Apegado a lo que dice tu palabra, Señor, no tratando de agradar a nadie, no tratando de atraer a alguien, sino pregonando, Señor, con una conciencia limpia, el verdadero evangelio, para que todo aquel que haya sido elegido para salvación, por medio de la predicación que hagamos de tu evangelio, vengan, Señor, a Cristo, al conocimiento de Jesús. Líbranos de nosotros mismos, Señor. En medio de tanta renovación y cambios, sabemos que con buenas intenciones podemos ser desviados. Así que te rogamos que nos permitas permanecer fieles, ser hallados fieles para que ya sea que nos llames, porque nuestros días terminaron o porque tú vengas, Señor, podamos escuchar de tu boca las palabras que dijiste que dirías. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra máxima, Señor, nuestra esperanza. Escuchar, Señor, de tu boca, que seamos hallados fieles en lo que nos encomendaste hacer. Así que te rogamos, Señor, por nosotros mismos, individualmente y como congregación, para que nos permitas crecer en santidad, en conocimiento, en sabiduría, siempre apegados a la Escritura. Gracias de antemano
Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ya saben que para participar en la sesión de preguntas, si estás viéndonos o escuchándonos en línea, pues escribes tu pregunta en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube. Si estás aquí con nosotros, pues usas el grupo de WhatsApp. Si no te has agregado a ese grupo, están los códigos QR en las paredes o en el proyector para que te agregues. No hay distinción entre los que escriben en línea, en Facebook o en YouTube y los que están aquí. Los que están escribiendo en Facebook o en YouTube, el equipo de multimedia lo lleva al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y todo me llega según cómo se hizo la pregunta. Así que algunos me han dicho, oye, agrégame mejor al grupo, no, para que sea más directo. Es exactamente lo mismo. En cuanto se pone el comentario, el equipo lo agrega al grupo de WhatsApp, así que no va a haber distinción entre quién está escribiendo, ya sea que esté aquí o que esté de forma remota. Aquí tengo una pregunta de Gabriela. Digo, se ve raro que diga Gabriela, pero así está separado. Gabriela. Dice, buenas noches. En algunas iglesias he visto que utilizan muchas cosas que utilizaban los judíos y muchas frases. ¿Se pueden utilizar aún? Ok. Bueno, qué bueno que mencionas eso porque quizás pueda agarrar cierto auge estos métodos y cosas que nuestros amigos judaizantes utilizan para tratar de convencer a los cristianos de que tienes que hacer las cosas como lo hacían en los tiempos de Israel o que tienes que hablar en hebreo o que tienes que decir ciertas frases en hebreo. Por ejemplo, algunos escuché que no deberías decirle a Jesús Jesús porque su nombre verdadero es Yehoshua o Yeshua. Y si le dices Jesús no cuenta, tiene que ser por su nombre real. El problema es que si tú vas al Nuevo Testamento que está en griego, claramente se habla de Jesús, ¿verdad? Que se traduce como Jesús. Pero aparte no tiene sentido pensar que Dios no se da por aludido cuando le dices, oh Jesús, y dice, ¿quién sabe quién es? Yo soy Yeshua. Y si tú dices Jesús, no vale. Dices, no tiene sentido, pero los cristianos los convencen. De que, no tienes que decir el nombre verdadero. No le puedes decir Dios, tienes que decirle Hashem. Cosas así, ¿verdad? Y los cristianos entran y... ¿Cómo es el shofar? ¿Alguna vez estuviste en una congregación donde tocaban shofar? Yo me acuerdo que cómo me apantallaron con ese shofar. Porque está impresionante, ¿no? Primero nos daban toda una predicación sobre qué era el shofar y cómo Dios se movía cuando el pueblo tocaba el shofar y luego se paraba uno enfrente con un shofar y se sentaba aquí, decía la presencia. Y te ponen o tratan de ponerte este simbolismo o estas cosas israelitas y hablar y tratar de rastrear de qué tribu eres. Mira, claramente en el nuevo pacto no hay distinción entre judío, gentil, lo que sea, ¿verdad? Y claramente en Hechos 15 vemos que a los gentiles como nosotros no se nos debe imponer nada de la ley, excepto lo que era necesario para guardar la sana armonía, ¿verdad? Absteneros de los sacrificados a los ídolos, de animal ahogado o de sangre. ¿Y cuál era la otra? ¿De qué? Sí, de abstenerse de la inmoralidad sexual o de fornicación, dice alguna versión. De ahí en fuera, nada de los elementos de los israelitas o los judíos o fiestas, las enramadas, las primicias, nada de eso tiene vigencia y quien pretende enseñarte que las tiene está cometiendo el error que está denunciado en el Nuevo Testamento de aquellos judaizantes que llevó el conflicto al primer concilio en Jerusalén, de los que pensaban que debían ponerse cosas de la ley de Moisés a los gentiles y que claramente se especifica que no. Así que no caigas en esa trampa. Siguiente, dice Alex Mares, tengo un familiar que es mesiánico, me pidió que si le podemos hacer uno de esos candelabros en un taller. ¿Estaría mal que proceda a hacerle inclusive regalarle el candelabro? Pues mira, vas a tener que evaluarlo. Cuando se dice mesiánico, me imagino que te refieres a alguien que realmente es judío, que ha confiado en Jesús, o a un cristiano judaizado. Cuando hablas de un judío mesiánico, es un judío que en lugar de negar a Cristo, ha identificado a Cristo como el Mesías, ¿verdad? De ahí un judío mesiánico. Pero si hablas nada más de un mesiánico, yo he visto que ese calificativo se lo dan a los cristianos que han sido judaizados y que quieren tener todos los elementos del Antiguo Testamento para sentir que están más cercanos a Dios. Bueno,
La palabra dice en 1 Corintios, ¿verdad? 13, que el amor no se complace en la maldad, ¿verdad? El amor no es egoísta. Parte de reflejar o darle amor a alguien tiene que ver con decir la verdad. Entonces, obviamente no es pecado en sí que tú trates de hacer un modelo a escala del candelabro y se lo regales, pero evalúa si eso le va a hacer daño o no, ¿verdad? Porque si él va a tratar de atribuirle algún valor espiritual o pensar que por medio de ese objeto está acercándose más a Dios, pues es algo que le va a hacer de tropiezo. Entonces hay que dar tu criterio y evaluar si eso realmente es algo que lo edifica o que por el contrario puede llevarlo a tratar de aferrarse más a este asunto de los judaizantes, que definitivamente no sería algo correcto a la luz del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. Cristi pregunta, pastor, perdón la pregunta, ¿podemos orar de pie? No necesariamente. Que mira, en la postura que uses para orar, en nada cambia la oración como un acto en sí mismo, ¿verdad? Obviamente, cada persona va a determinar cuál es la forma en la que quiere expresar a Dios su humillación, ¿verdad? O su respeto o su adoración. Hay personas que pueden pensar que orar de pie tiene que ver con respeto, ¿verdad? Con darle seriedad. Hay quienes dicen, no, eso no es nada, yo quiero ponerme de rodillas. Y luego a mí me enseñaron que eso no era nada, que la forma máxima era así, totalmente acostado boca abajo, ¿verdad? Pero no hay nada en la Escritura que nos diga qué postura debes de tener. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús cómo debemos orar, no mencionó absolutamente nada de la postura en cuanto a la forma correcta, pero sí criticó a los que levantaban las manos y oraban en las plazas como hipócritas, ¿verdad? Jesús dijo, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto y que nadie sepa, ¿verdad? Lo que tú hagas ahí en privado, Dios lo mostrará en público. Entonces, no hay una posición oficial o que si tiene que ser de rodillas o de pie, acostado, lo que sea, no hay. Pero cada uno de nosotros va a elegir la forma en que lo haces, ¿verdad? Conforme tu conciencia. Si para ti es importante mostrarle a Dios que te humillas ante Él arrodillándote, hazlo. Pero no juzgues al que no se arrodilla, ¿verdad? Porque eso es algo de criterio personal. Así que, de pie o no de pie, pues eso realmente no es lo que importa, sino la razón y la intención que tienes al hacerlo. Siguiente. Dice Lalo, la ciudad a la que se refería Moisés, a la que huye Caín, tal vez solo era como una forma de darle una ubicación para su tiempo, el de Moisés. Sí, esa es una posibilidad de interpretación. Como si yo te dijera ahorita, se sabe históricamente que judíos llegaron a Monterrey, recién se estaba estableciendo, y podría yo decirte, si tú eres de esta zona, podría decirte, mira, pues estos judíos andaban ahí por el centro de Monterrey o andaban acá por San Nicolás de los Garza. ¿Y a poco cuando llegaron ya había San Nicolás de los Garza? No, ¿verdad? Es una manera de ubicarte dónde estaban geográficamente, es una posibilidad. La otra, que no tendría ningún problema en concluirse, es que el hecho de que Moisés nada más registre a Caín y Abel como hijos de Adán y Eva, definitivamente no son los únicos hijos, ¿verdad? Porque, es más, ni siquiera podríamos deducir si Abel fue el segundo hijo. Caín es indudable que fue el primogénito. Después tuvo Abel, pero ¿cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Y luego la Escritura dice literalmente, y andando el tiempo, ¿verdad? Presentaron a Dios una ofrenda, Caín y Abel. Andando el tiempo, ¿cuánto tiempo fue? Y si el propósito de Adán y Eva era llenar la tierra, pues, ¿qué les impedía seguir teniendo hijos, verdad? Entonces, no hay un registro cronológico en Génesis. Entonces, cuando dice andando el tiempo, pudieron ser 20 años, 30 años, quién sabe. Y si tienen hijos y a la adolescencia ya se pueden multiplicar y multiplicar, la ciudad de Nod bien podría ser una pequeña ciudad estableciéndose con puros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema en concluir que la ciudad de Nod ya sea una ubicación geográfica para ubicar al lector o efectivamente descendientes de Adán y Eva que ya se habían organizado, cualquiera de las dos es plausible sin ningún problema. Siguiente, Tiffany Muñoz dice, ¿es bíblico querer traer a la actualidad lo que hacían en el templo cuando adoraban al Señor? No, porque claramente en el Nuevo Testamento se especifica que todo eso era sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad? Apuntaba a los bienes venideros. Ahora que Jesús pagó y que dio su vida y resucitó y está a la diestra del Padre, entiendes mucho del simbolismo del Antiguo Testamento que apuntaba a lo que sucedería. De manera que como ya sucedió, es algo que ya se cumplió, no tiene ningún sentido estar tratando de hacerlo
con el propósito de estar conscientes de lo que Dios podría hacer en el futuro. Entonces, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que tengamos que ir al Antiguo en cuanto a los elementos de adoración y traerlos ahora, excepto la pureza de manos, ¿verdad? Levantar manos altas es algo manos santas es algo que se dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El llegar humillado, ¿verdad?, con un corazón contrito y arrepentido es algo que sigue siendo vigente, pero en cuanto a los elementos de, por ejemplo, David organizando a los que tocaban el arpa y el salterio y otras cosas, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que deba seguir esos elementos y traerlos. Lo que vemos que hacían, lee el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando se reunían, ¿qué hacían? Hechos capítulo 2, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí están los elementos que hacían y no hay nada más. Entonces, de ahí partimos. ¿A qué venimos a la iglesia? A estudiar, a tener comunión. Partir el pan es algo que hacían ellos siempre. Bueno, aquí normalmente nos ponemos a convivir y a veces ahí, bueno, en los tiempos antes de COVID, podríamos decir que comíamos juntos, ¿verdad? Oramos, todas las reuniones que venimos oramos, ¿verdad? Entonces, ahí están los elementos básicos de la iglesia primitiva y no tiene nada que ver con traer elementos del Antiguo Testamento. Siguiente, Pedro Lozano dice, pastor, es moda hoy en las iglesias evangélicas caerse, balbucear, vomitar, ladrar, y si no lo haces te ven con malos ojos. ¿Qué hacer en este caso? Sal de ese lugar. Mira, lee la carta a los Corintios. Pablo dice específicamente que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que nadie debe hablar en lenguas a menos que haya un intérprete. Y si alguien se comporta como loco y llega alguien nuevo y lo ve y tropieza, está pecando, ¿verdad? Entonces, cuando nos reunimos, tenemos que cuidar de que siempre quede claro que hay orden. Y cuando dices que alguien balbucea, vomita, ladra, dices, oye, eso ya va en contra, ¿verdad? Mira, el cristianismo habla de tener dominio propio. Y esas actitudes te dicen totalmente lo opuesto, ¿verdad? Balbucear, vomitar, ladrar es lo opuesto a un dominio propio, ¿verdad? Además de que pareces loco y haces tropezar a los que llegan, no hay ningún orden, ¿verdad? Y eso de hablar en lengua sin intérprete definitivamente es un error. Ahora, ese comportamiento motivado normalmente por los líderes, lo único que demuestra es que no tienen la Escritura como máxima autoridad. Y si no te están enseñando la Escritura como es, la pregunta es, ¿qué estás haciendo ahí, verdad? Se supone que venimos a conocer a Dios por medio de su palabra, a estudiar juntos, a tener comunión y etcétera, según lo que vimos. Pero cuando las personas o los líderes llevan o incitan a la gente a este tipo de descontrol, lo primero que puedes concluir es que para ellos la Escritura no tiene valor, porque están dispuestos a hacer cosas que claramente contradicen lo que la Escritura enseña. Así que lo mejor que puedes hacer es salir de ese lugar. Siguiente, otra vez Pedro Lozano dice, Pastor Hernán, ¿cuál es su declaración de fe? ¿Y a qué denominación pertenece su iglesia? Disculpen mis preguntas, Dios le bendiga abundantemente. No tienes nada que disculpar por preguntar, esta es la sesión de preguntas, ¿verdad? Nuestra declaración de fe todavía no la tenemos lista para publicarla, pero dentro de poco tiempo lo vamos a tener. ¿A qué denominación pertenecemos? Pues mira, va a ser medio confuso, porque somos adenominacionales y por ahí los bautistas tienen este mismo sentido, ¿verdad? Un bautista habla del congregacionalismo, ¿verdad? Cada iglesia define lo que va a ser y no perteneces a una denominación. Si quisieras compararnos con alguien, diríamos, bueno, somos una especie de bautistas, pero hay bautistas arminianos, bautistas particulares o calvinistas y otro tipo de bautistas, entonces suena complicado. Entonces lo que te puedo decir es, somos adenominacionales. Nuestro esfuerzo es ser bíblicos en todo lo que hacemos y en cuanto al documento de la declaración de fe, dentro de poco tiempo lo publicaremos. Es que mira, queremos publicarlo junto con el nuevo sitio web y aún no acabamos con eso. Entonces, teniendo el nuevo sitio web, como tú puedes entrar ahora, va a aparecer que está en construcción. Teniendo el nuevo sitio web, ahí va a estar la declaración de fe. Siguiente, pregunta Cristi. Pastor, disculpe, si necesariamente tengo que estar solo, que nadie me escuche para orar? Pues depende. Mira, si estás, por ejemplo, también depende a qué te refieres con orar. ¿Te refieres a un tiempo de comunión tú y Dios, donde tú vas a decirle a Dios cómo te sientes y tener
un momento en el que hables y le digas lo que quieres y luego termines diciéndolo como debe de ser, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, lo recomendable es que estés solo, ¿verdad? Y tú puedas tener ese momento de confianza e intimidad con Dios. Pero si dices que voy a orar por los alimentos, pues ora con los que están ahí, ¿verdad? No, es que somos un grupo de cristianos y queremos orar, pues oren todos juntos. La Biblia nos exhorta, ya sea que ores de manera personal, individual, como Jesús dijo, encerrado en tu cuarto, donde tú puedas desahogarte y hablar con Él, o orar en comunión, ¿verdad? Hay muchas referencias en el Nuevo Testamento de los apóstoles orando o de los cristianos orando juntos. Entonces, si tú te refieres, por lo que entiendo en tu pregunta, que nadie te escuche para orar, creo yo que no te estás refiriendo a una oración en grupo, ¿verdad? Si es un tiempo particular, Dios y tú, yo te recomiendo, para que evites distracciones, que busques un lugar donde puedas tener privacidad. Siguiente, Agueda Hernández. ¿Un cristiano puede bailar? Eso no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero bueno, es la última pregunta y tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Es la última o ya no hay tiempo? Sí hay tiempo, ok. Pues mira, bíblicamente no hay nada que diga y no bailaréis, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu propósito para bailar? Y sobre todo, ¿qué quieres bailar? Porque si es un reggaetón, dices, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué es reggaetón? No, sino por lo que implica bailar reggaetón, ¿verdad? Si tú vas a bailar, imagínate, es mujer, no sé si no sé si es mujer o hombre, pero imagínate con tu esposo o tu esposa. Estamos celebrando nuestro aniversario y queremos bailar. Vamos a estar en la casa, en nuestro cuarto, y vamos a ponernos a bailar música romántica. Hazlo, no hay ningún problema, ¿verdad? No, es que, ¿sabes qué? Nos vamos a casar y queremos tener el vals. Bueno, pues ahí no hay nada pecaminoso en eso, pero Pablo nos enseña que no hagas tropezar al que sí piensa que es pecado, ¿verdad? Si tú estás en una boda y quieres bailar e invitaste a gente que piensa que es pecado, tú mismo los vas a hacer tropezar. Tienes dos opciones, o no bailas o no los invitas, ¿verdad? El punto es no hacerlos tropezar. Entonces, dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica, ¿verdad? No me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Entonces, el llamado bíblico es aquello que no es pecado en sí. Cuando tú lo haces, tienes libertad para hacerlo, siempre y cuando no vayas en contra de tu conciencia. Y tú dices, no, es que yo no debería bailar con mi pareja en este lugar aislados, solamente ustedes dos, porque me siento que peco, pues no lo hagas. Dices, no, por mí no hay ningún problema, mi conciencia no me acusa, pues hazlo, porque no hay nada que que te lleve a contradecir la Escritura. Pero si lo vas a hacer públicamente, tienes que tener más cuidado de no hacer tropezar a alguien que considere que por su fe débil, como dice la NBI, si es débil en la fe, piensa que el reino de los cielos es cuestión de qué comes y qué haces. Bueno, por amor a Él no lo haces delante de Él, ¿verdad? Te aseguras de hacerlo en un lugar donde no generes conflicto. Pero aún que no es pecaminoso en sí, considera y pon mucha atención a lo que haces, porque he visto, este mismo consejo ha llevado a algunas personas a decir, bueno, pues lo hago. Una vez me preguntaron, ¿es pecado tomar cerveza? Bíblicamente no. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Tomó vino, ¿verdad? En las bodas de Canaán convirtió el agua en vino. Entonces, si te tomas una copa de vino, una cerveza, no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? Embriagarse es el pecado. Bueno, lo que hicieron estos muchachos fue irse a una boda y servirse alcohol delante de toda la gente. Dices, no, se metieron en problemas, ¿verdad? Y luego, pero que dijeron, somos de árbol plantado y ahí sí nos dejan. Dices, no, pues, peor, ¿verdad? No, a ver, no es pecado en sí mismo, pero si estás delante de la gente y la gente piensa que es pecado y lo haces, ya no te comportas con amor, por consecuencia pecas. No porque tomaste vino, sino porque dañaste la conciencia del hermano débil que te está viendo. ¿Me explico? Así que tengo que tener mucho cuidado con eso porque no me vayan a malinterpretar de que lo puedes ir a hacer en la cara de quien sea, que al cabo no es pecado. No, el llamado bíblico es no hacer tropezar al hermano débil en la fe. Es todo. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos el domingo. Recuerden, para este viernes, si se activa el sistema, va a entrar en vigor la regla de que si te registraste el domingo pasado, ya sea que a la mera hora viniste o no, es indistinto. Si te registraste el domingo pasado, el sistema
no va a dejar que te registres los primeros 10 minutos. El sistema se activa a las 8. Tienen 10 minutos de tolerancia, bueno, no de tolerancia, 10 minutos de gracia, se oye mejor, 10 minutos de gracia para decir, yo no alcancé el domingo pasado, bueno, te damos 10 minutotes para que teclees tus nombres y te registres. A las 8, con 10 minutos exactos, el sistema deja que todo el mundo se registre, no importa si ya viniste el domingo pasado, ¿ok? Entonces tienes de 8 con 0 minutos a 8 con 10 exactos, tiempo para que te registres. Fuera de ahí, cualquier otro se puede registrar, ¿ok? El sistema te va a decir, sí, digo, me acordé cómo le fue a Moisés cuando dijo, no salgan a recoger el maná, ¿y qué fue lo que hicieron? Salieron a recoger maná. Es decir, no se registren, estoy seguro que alguien... A ver, bueno, el sistema te va a decir, por favor, espera, y te va a poner la cantidad de minutos que faltan para que sean las 8:10. Digo, ya me adelanté aprendiendo de Moisés. Así que lo puedes intentar si tú quieres, ¿verdad? Pero el sistema te va a decir que te esperes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. La Junta, ya lo publiqué en el grupo de miembros, pero por si alguno no lo ha visto, la Junta Extraordinaria que vamos a tener con los miembros, aquellos que están sirviendo, los que están activos, va a ser de forma virtual, porque excedemos el número de los que podemos estar aquí. Y va a ser el domingo a las 7:30. Aquellos que son convocados a la Junta van a recibir una invitación de parte del diácono en el área que están sirviendo por medio de WhatsApp. Eso es para que te prepares, porque fuiste convocado, fuiste elegido. Y falta que te llegue el mismo domingo, como la plataforma que vamos a usar es la de Microsoft Teams, la misma que hemos usado en las juntas anteriores, te tiene que llegar una confirmación en tu correo electrónico, el que tienes registrado en la lista de miembros, con un link, ¿verdad?, para que puedas entrar a la reunión. Entonces, domingo a las 7:30 de la noche, tenemos nuestra reunión de miembros donde vamos a explicar parte de lo que viene, cuáles son las necesidades actuales, qué es lo que estamos haciendo para reagruparnos y poder empezar a trabajar los que están activos. Aquellos que no están activos y no sean convocados a la Junta, de ninguna manera han perdido su membresía, ¿verdad? Siguen siendo miembros. Todavía tienen oportunidad de activarse, aquellos que sí lo decidan. Y vamos a monitorear aquellos que no estén viniendo o no están activándose, los vamos a mover en la categoría de miembros inactivos. Siguen siendo miembros, pero como inactivos. Y estaremos orando por ustedes. Ya sé que por causa de fuerza mayor no puedes venir. Bueno, tenemos un Dios de milagros, ¿verdad? Que si a Él le place, puede arreglar las cosas para que vengas. Y si es por alguna otra razón no válida, pues que Dios redarguya tu corazón y te traiga. Ahora sí, eso es todo. Ahí está la caja de las ofrendas, para el que quiera ofrendar, para que se mantenga este lugar funcionando. ¿Y hay avisos? Eduardo Rodríguez viene por primera vez. ¿Está con nosotros Eduardo todavía? ¿Sí? Un aplauso, por favor, Eduardo. Nos da gusto que estés aquí, en lo que podamos servirte con mucho gusto. Esta hora sí, si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo domingo.